Ok, buenos días. Siendo martes 13 de julio del 2021, iniciamos clases con electromecánica dual, tercero A, es nuestra quinta semana. Sí, para iniciar voy a pasar a compartir el plan de clase. Me confirma, por favor, Alex, que podamos visualizar. Aún no, aún me está presentando. Ya un ratito que me cambié de máquina. Y estoy intentando conectarme. Cuénteme que sí puede verme, porfa. Sí, que ya se puede ver. Sí, ya, perfecto. Ya, listo. Aquí está nuestro plan de clase. En esta semana tenemos 2 días de clase. No estoy viendo su pantalla por cualquier situación. Alex me menciona. Estamos en esta semana del 12 de julio al 18 de julio. En esta semana se pasa las notas desde el 14 hasta el 17. Por favor, Zulay, para que me haga llegar las décimas en el Excel para sumarles para el primer parcial las décimas que hayan acumulado por los trabajos, las actuaciones en clase y demás. Tenemos en esta semana, tanto en este día como el día de mañana, revisar el tema de transformadores, ejercicios de potencias, que es lo que vamos a checar hoy día, tipos de transformadores y máquinas de corriente continua y de corriente alterna, tomando en cuenta que en la industria nos vamos a encontrar con corrientes alternas. Por esa razón nosotros hablamos de corrientes y voltajes sinusoidales. Y una forma práctica y menos compleja de poder medir estos valores en las máquinas de corriente alterna es trabajar con las potencias. Como sabemos, la potencia está en función de la corriente, en función de la resistencia, en función del voltaje. El objetivo planteado para esta semana, tanto el día de hoy como para mañana, es determinar el comportamiento de máquinas de corriente continua mediante el conocimiento de leyes y ecuaciones que intervienen en el funcionamiento eléctrico del circuito para garantizar el funcionamiento permanente de la máquina. Los resultados de aprendizaje agrupan, explica correctamente el comportamiento del generador de corriente continua con carga y sin carga. Cabe mencionar que cuando nosotros tenemos una máquina sin carga, tiene ciertas características, ciertos valores para voltaje y para corriente, y su potencia también. Mientras que si yo le pongo carga, exige mayor voltaje, exige mayor corriente y una variación de estas. También se identifica idóneamente averías que presentan en las máquinas de corriente continua y también la corriente alterna y propone soluciones a los problemas que se presentan en las máquinas. Prácticamente no solo hablaremos de corriente continua, sino también el enfoque es de corriente alterna. Las estrategias, clase expositiva, lectura guiada, hoy nos apoya Zulay con la guía didáctica, trabajo individual y grupal. Hoy vamos a realizar un trabajo grupal. También de forma individual empezaremos con la retroalimentación de lo que habíamos visto en la suma, resta, multiplicación, división de números complejos. Trabajo colaborativo, vamos a usar el chat del Meet, del WhatsApp, y vamos a tener un aprendizaje basado en problemas. Vamos a resolver unos cuantos problemas dependiendo del tiempo. Tenemos la guía didáctica, el Classroom, sílabo, planes de clase, laptop, videos. Esto es lo que hemos sumado hasta el momento. Todos los conocimientos previos. Aquí posteriormente veremos también máquinas sincrónicas y asincrónicas. Vamos a iniciar revisando la frase guión video motivacional socializado mediante los medios tecnológicos, es decir, los 4 videos que hayan enviado mediante WhatsApp. Entonces voy a ir allá para ir checando de la mano lo que hemos enviado previo a la clase, la misma que estaría alineada con el tema de formación humana y social. Igual también investigación e innovación, ustedes han realizado eso para poder rendir su evaluación de la gestión académica 1 y también para poder tener información previa del trabajo autónomo y el trabajo asincrónico que se le ha solicitado y se ha sugerido las bibliografías cargadas en la plataforma, tanto de COSOP como el libro el libro denominado, aquí le tengo, Máquinas Eléctricas y Sistemas, ¿ok?
Vamos acá, nosotros tenemos desarrollar la retroalimentación de la semana 4, va a estar a cargo de ustedes de los diferentes tipos de potencia en corriente alterna, de la clase expositiva y lectura guiada de la información de sites y trabajos colaborativos. Esto de las potencias podemos también retroalimentar, claro, porque estaba dentro de su trabajo autónomo de la anterior clase. Desarrollar el tema de transformadores mediante un trabajo individual. Tome en cuenta que tengo el día de hoy y las 2 horas o 3 horas del día de mañana, ¿sí? Desarrollar el tema de potencia, introducción y aplicación de transformadores mediante lectura de guía didáctica usando Sites, Google Sites y la guía didáctica. Realizar un resumen de todo lo visto. El día de hoy realizaremos un resumen de todo lo que avancemos a ver hoy y el día de mañana un resumen general. Los componentes asincrónicos, revisar definiciones fundamentales de transformadores, transformador ideal, relaciones de transformador ideal, diagramas fasoriales, transformador ideal de 2 y 3 devanados en el libro de Kosov, máquinas eléctricas y transformadores, ahí están las páginas de la 545 a la 554, revisar los ejercicios 14.1 y 14.2, revisar el capítulo 7 del libro de máquinas eléctricas y sistemas de potencia desde la página 134 hasta la 154. Aquí tenemos revisar los tipos de transformadores, destacar las ideas principales del transformador, revisar el link, cómo funciona un alternador. Aquí tenemos, ¿no? Consultar sobre motores de corriente continua y alterna para la clase número 6. Sin embargo, hay cierta información que usted ve aquí que vengo arrastrando de semanas anteriores porque vamos considerando el detalle de los temas solicitados como trabajo asincrónico y autónomo. Link de tutorías, link de sincrónica es el mismo. Hemos cambiado la tutoría para el día de hoy de 10 a 11 y las herramientas que vamos a usar es iLog PDF, PointFit y Google Site. Entonces usted debe tener el PointFit a su mano, a su alcance, para que pueda usted darme a conocer. Entonces ahora, mientras los compañeros se preparan, voy a pasar a compartir el WhatsApp. Vaya preparándose. ¿A qué me refiero con prepararse? Que tenga al alcance el tema de los números complejos que hicimos la anterior clase. Sí, por favor. Alex, ¿me escuchan? Sí, Ya, perfecto, gracias. Va levantando la mano las personas que ya estén listas con ese link, por favor. Inge, disculpe, tenía una duda. Claro, diga. En la parte que es el deber, ¿le subimos las fotos de las gráficas igual ahí o solo el link de donde se encuentra? No le escucho bien. ¿Podría levantar la voz, por favor? Perdón, decía que si en el deber subimos también las fotos de las gráficas o solo el link donde les colocamos. Si me sube el link, ahí ya se puede ver ya las gráficas, porque recuerda que íbamos a utilizar la misma hojita de Google Site para colocar ahí mismo el tema de las gráficas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Listo, Inge. Gracias. Levante la mano si tengo alguna persona voluntaria. Si no, ya escojo. Sí. Ok, dice David a la abuela, listo, no está. Andrea Alvarado le vi que sí estaba. Iván Corella también. Eric Coronado. Gisela Gonzaga. Zulay le vi que sí estaba. Carlos Herrera. Inge, el Carlos dijo que tenía problemas de conexión. Ya. Gracias por mencionarlo.
José Payacho, Sebastián Pérez. Presente, ingeniera, buenos días. Buen día. Michael Perugachi. Paul Pillajo. Presente. Bueno, Víctor Puyupaxi, buen día. Presente. Jonathan Quispe. Es compañero, no está ni en listas, creo que hay que eliminarle ya. Kevin Tipán. Joel Samaniego. Presente, Inge, buen día. Buen día. Esteban Sánchez. ¿Está Esteban? ¿Está Esteban? Sí, sí estaba, ingeniera, pero se desconectó. Ah, ok. Listo, muchas gracias. Hemos tomado lista. Recuerde que esto le va a beneficiar de la semana 4 a la 8 para el parcial, no de la semana, desde la semana 1 hasta la 8 le beneficiaría para el parcial número 8 por haber hecho el esfuerzo de estar en todas las clases presentes. Este cero no cuenta, ¿no? Porque es un feriado. Es la inducción de la carrera, mejor dicho. Y Inge, a los que no han disculpe. podido venir, pues no les afecta en nada. Pues podían destacarse en el tema de trabajos, presentaciones y demás, que normalmente si usted no puede cargar a tiempo, se le revisa, siempre y cuando esta persona esté trabajando o pueda justificar la falta o el incumplimiento de la tarea o evaluación. Ok, muchas gracias. Dejamos esto. Ya, necesito ver si tengo personas que Inge, estén. disculpe. Dígame. Yo acabo de ingresar y no creo que me tomó lista a mí. Le puse que tenía problemas con el internet, pero ya está, listo. Ok. Ya, ok, ahora vamos rapidito con las frases, ¿ya? Por favor, Zulay, que me apoye con 3 décimas para Zulay. Qué raro es el ser humano. Se pelea con los vivos y regala flores a los muertos. Se queda sin hablar con un vivo y cuando se muere le hace un homenaje. No tiene tiempo para visitar a un vivo, pero se queda todo el día en el velorio. No llama, no abraza, pero se lamenta con un muerto. Hasta parece que lo más valioso es la muerte que la vida. 3 décimas Zulay, 3 décimas Iván Corella. Hay personas que cuando hablan dan ganas de cerrar los ojos para escucharlas por siempre. Hay personas que cuando sonríen dan ganas de tomarles las manos y hacerles un futuro. Y claro, también hay personas que por el simple hecho de existir dan ganas de volverlas poesía o el amor de tu vida. 3 décimas para el compañero. Déjeme ver en mi WhatsApp. Alexander Samaniego. Como dijo Thomas Carlyle, la permanencia, perseverancia y persistencia a partir de todos los obstáculos, desalientos e imposibilidades es eso lo que distingue las almas fuertes de las débiles. Así que persevera, sé constante, ama lo que haces y en el camino el éxito llegará para ti. Muy bien, chévere la frase. 3 décimas. Y por último tengo el mensaje del compañero Carlos André Alvarado. No renuncies ni te rindas. Todo lo grande toma tiempo. Y ahí nos envió alguien más, pero ya no tiene décimas. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello y punto. ¿Ok? Y le envié yo. Adoro cuando en mi camino se cruzan personas optimistas, positivas, sencillas, personas que ponen el corazón a cada una de sus acciones,
que te dan todo a cambio de nada, personas que te acarician el alma y te enriquecen la vida. Buen día. Ok, iniciamos entonces. Tengo manos levantadas. No tengo ninguna. Voy a tomar un voluntario obligado. Un número, Víctor Puyupaxi. 2. El número 2. Comencemos de abajo. 1, 2. Ok. El compañero Joel Samaniego, dejo de compartir. Por favor, comparta. ¿Qué va a compartir? Su tarea. Ya, Inge. Gracias. Y esa sería nuestra retroalimentación. Por favor, Alex, me cuenta, no estoy en la pantalla principal cuando ya se conecte el compañero. Sí, que ahora ya se encuentra en la página. Hay que ir actualizando todas sus cambios, ¿sí? En la hojita de los números complejos tiene que ir actualizando. Listo, Inge. Ya, perfecto, estoy cargando también su hojita. Listo, Oh. vamos entonces. Le escucho. Básicamente un número complejo es conformado por, en la suma, un número entero y más un número imaginario, que básicamente se simboliza por la i. De igual manera, en la multiplicación, la división, y para graficar nos basamos en un plano cartesiano donde los números reales son horizontalmente y los números imaginarios son graficados de forma vertical. Aquí tenemos Ya, explíquenos el primero, del de la suma. El menos 15 y el menos 3i, el 17 y el menos 3i, esos dos puntos. aquí, como podemos ver en la gráfica, tenemos menos 15, menos 3i. Como dije, los números reales son graficados en la línea horizontal que tenemos aquí. Ya. Ok, dejamos de compartir. Gracias, por favor, Alex Pillajo, comparta. Listo, que ya le compartí. Hablemos de la resta. Ya se puede visualizar. No todavía. Ahora sí. Cuéntenos un poquito del proceso que hizo para restar. Y por último, cómo graficó. Listo, en lo que es la resta, primero se colocaban los números en dos grupos para poder... Levante un poquito la voz, compañero. Yo no logro escuchar. Ahí me escuchan y que... Sí, mejor. Listo. Lo que es en la resta, se colocaba primero en dos grupos para poder diferenciar el signo y realizar las respectivas operaciones. En lo que... Era el segundo, ¿verdad, Inge? Sí. Cuéntenos cómo hizo la resta, quién con quién restó y luego la gráfica, cómo graficó. Listo, a ver. Sí. Diga Israel, le escucho. Ingeniera, disculpe, ¿puedes poner sobre la multiplicación? Claro. Listo, lo que se hizo para restar, a ver, tenemos Z1, Z2, no puedo ver,
Z2, Z3, que es 7 menos 9i, y Z, que se A ver, póngale en modo presentación para que se pueda visualizar. Por favor. Ya está mucho mejor. ya le vi. Z2 es igual a 7 menos 9i y Z3 es igual a menos 64i. Lo que se hizo fue que se coloca en grupos con los paréntesis para poder diferenciar el signo, y al momento de realizar la resta, ir viendo los signos porque como se debe multiplicar. Entonces, primero se multiplica 7 por el menos 6, que nos termina dando menos 42, 7 por i, que nos da más 7i, menos 9 por menos 6, que nos da más 54i, y menos 9i por i, que nos termina dando menos 9i al cuadrado. Entonces lo que se hace con el menos 9i al cuadrado es realizar una operación para que nos termine quitando la potencia a la que está elevada. Entonces nos ¿A qué es igual i al cuadrado? y al cuadrado es igual a ver, esa parte no la recuerdo muy bien. ¿Alguien que quiera responder a qué era igual i al cuadrado? A uno, Inge. ¿A qué? Menos A uno. uno. Víctor Ya más Gustavo, uno. dos décimas, menos uno. Ok, listo. Continúe. Listo, entonces ya eliminando la potencia nos quedaría menos 42 más 61 y de la suma entre 7 y 54, y más 9 de la potencia que habíamos eliminado, que nos da un total de menos 33 más 61i. Entonces en la gráfica lo que se hizo fue colocar números de 5 en 5 para poder representar en dónde se encuentra ubicado el punto, que en este caso era 13 y más 33, y que está justo en el, ¿cómo se llama? En el primer cuadrante de la derecha superior. Ok, listo. Vamos, Israel, comparta, por favor. Gracias, Alex. Ya hablamos de la división. Listo, ingeniero. Entonces empiezo sobre la división. Sí, igual, cuéntenos la resolución, cómo agrupó, cómo trabajó con los signos, por Listo. favor. La división realizamos con los 9 menos 9 menos 2 y les vamos a transformar en números positivos. Para en sí, para que se multiplique tanto para el 8 menos 2i y también para la misma base. O si no, vamos a hacer una fracción con, con los 9 más 12i en los dos extremos. Entonces, la multiplicación vendría a ser una multiplicación distribuida, tanto de 8 para 9 y para 12, y de menos 2i para 9 y para más 12i, donde podemos observar aquí. Entonces, aquí vamos a... Y acá abajo vendría a ser una diferencia de cuadrados, eh, donde podríamos identificar que menos 9 al cuadrado menos 12i al cuadrado, o si no, hacer la respectiva multiplicación. Listo. Eh, Como estaba explicando a mi compañero, i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, haciendo esa resta al exponente 2, va a quedar 1, o se va a simplificar la i, donde vamos a obtener un número entero. Y aquí vamos a hacer una resta entre los que solamente van a tener la i.
como no, Agrupamos por términos semejantes, ¿sería lo correcto decir? sí, genial. Ya. Vamos por términos semejantes. Entonces, realizamos eso y abajo también vamos a realizar semejanza por términos semejantes con los números enteros. Entonces, realizamos esto. En 144 va a ser lo mismo que pasó en el 24i al cuadrado. Se simplifica el i al cuadrado y vamos a hacer una suma porque los dos exponentes los dos números van a estar en negativo. Ya. Listo. Vamos a obtener esto que vendría a ser 96 más 78i, donde el número que va a estar dividiendo se va a adjuntar tanto para el 96 y tanto para el 78, y por eso lo separamos. Aquí solamente va a ser una simplificación una simplificación tanto para el 68 y para el 225, y va a ser lo mismo. Y aquí vamos a hacer tanto que los números enteros van a estar en las axisas o en el eje X, y el 38, 75 y va a estar en las ordenadas o en el eje Y donde vamos a poder ubicar. Lo que hice es dividir esto y me vendría a salir que es menos 0.2. Y aquí el 38, 75 dividí y me salió 0.5. Entonces vamos a juntar y aquí va a estar el punto donde va a estar los dos números en sí. Ya. Estoy revisando los trabajos de los compañeros. Muchas gracias, Israel. Ya ahí están las notas, ¿ya? La nota de cada quien. Voy a pasar a compartir ahora. Y estoy justo aquí. ¿Sí visualiza? Sin que. Ya, entonces ahí está Carlos Herrera con sus 3 gráficas. Apóyeme con algo o ya vengo yo misma acá. Las operaciones con números complejos todavía tiene tiempo de hacerlo, ¿verdad? Sí, que hasta el 15. Ah, ok. Entonces, para que tome en cuenta, ¿no? Que hay personas que tienen incompleto y antes de expresarle en quebrado sería conveniente, Carlos, le dejamos expresado con decimales para que tenga congruencia en nuestros ejes con respecto a nuestras coordenadas. Ya, entonces aquí me hace falta los compañeros, por favor, Zulay y Iván, me apoyan indicando que hace falta varios compañeros que no han sumado nada y esto deberían por lo menos ya haber colocado. Por favor, trate de subir la foto de forma correcta, o sea, quiero verle vertical, porque si usted me pone horizontal, tiendo a ver así. Entonces es algo incómodo trabajar de esa manera. De esta manera estaría bien, pero el compañero Gustavo todavía no carga las lecturas, perdón, las gráficas, y Zulay tiene incompleto y Michael tampoco carga y nos hace falta el resto de compañeros. Por favor que les recuerde, compañero Corella. ¿Listo? Bien, Muchas sí, gracias. ya Entonces, les esto sería nuestra retroalimentación de parte por parte de ustedes. Ahora, lo que voy a pasar es a indicar mi presentación. Por favor, cualquier situación, Alex me hace saber. Nosotros habíamos estado revisando este tema de los números complejos porque normalmente se trabaja con números complejos, ¿sí? En función a eso habíamos checado también algunas cosas como el voltaje pico, el voltaje RMS, el voltaje promedio, sabiendo que nosotros tenemos, cuando tenemos un multímetro y medimos, el voltaje que estamos midiendo es el voltaje promedio. De ahí nosotros hemos entendido que el voltaje pico está en función al voltaje promedio, el voltaje promedio en función al voltaje pico, y el voltaje RMS en función al voltaje promedio con determinadas constantes.
Hay libros que utilizan el voltaje pico es igual al voltaje RMS por raíz de 2, o en vez de tener raíz de 2 le ponen 1.4142, que vendría a ser parte de nuestra retroalimentación. De ahí procedíamos a calcular ciertos voltajes, los cuales trabajamos con voltaje alterno, considerando una casa de Quito, y ahí obtuvimos el voltaje pico a pico y el voltaje promedio. Ciertos valores que nosotros venimos trabajando cuando tenemos dispositivos, elementos dentro de un circuito que sea bobinas, capacitores, resistencia bobina, resistencia capacitor, un circuito RLC, un circuito en paralelo con una bobina, en paralelo con un capacitor, o en serie, como podemos ver aquí, una resistencia bobina conectados en paralelo con un capacitor. Tomemos en cuenta que la corriente puede ir de XY o de Y a X, va a depender cómo esté colocada la fuente. La fuente de alterna siempre es una fuente que está en función senoidal, y la corriente y el voltaje pueden circular, pueden moverse al mismo tiempo o pueden tener un grado de desfase. Es así que nosotros vimos cómo se identificaría en un diagrama vectorial la impedancia capacitiva, la impedancia inductiva, como podemos visualizar aquí, y depende de los ohmios que se obtienen para fijar características inductivas o capacitivas. O sea, si el circuito al resolver resulta que la inductancia capacitiva es mayor que la inductancia inductiva, quiere decir que ese circuito es capacitivo. Viceversa, quiere decir que el circuito es inductivo. ¿Ok? Es así que nosotros hemos establecido el tema de fasores, en donde podríamos trabajar con funciones seno. Sí, sería complejo, pero para poder encontrar el voltaje en fasores, recordar que la corriente y la resistencia, en este caso la impedancia, son fasores, y al multiplicar dos fasores tendríamos nosotros un fasor. Por eso está este tema de aquí. Recuerda, para hacer puntos de fasores, números complejos, debes usar la forma polar del número complejo, y hacer sumas o restas de números complejos debes usar la forma cartesiana o binomial, que es la que nosotros hemos repasado con operaciones con números complejos, tomando en cuenta la forma cartesiana o binomial. Porque binomial tengo dos puntos, un real y un imaginario. Así también debemos considerar que la potencia activa, reactiva o aparente, estas potencias son el recurso más fácil para poder hacer cálculos dentro de un circuito de corriente alterna. La potencia instantánea es la multiplicación del voltaje y la corriente que fluye a través de él en forma instantánea. Esta puede ser que fluya de forma positiva. ¿Cuándo es que fluya de forma positiva? Cuando esta fluye desde el dispositivo. ¿Cuándo es negativa? Cuando este emana, cuando este sale del dispositivo. Entonces planteamos aquí que vamos a tener el voltaje es igual al voltaje instantáneo por el seno de phi, y la corriente es igual a la corriente instantánea es igual a la corriente por el seno de phi menos teta. ¿Por qué? Aquí estamos mostrando que la onda senoidal del voltaje tiene un recorrido diferente. Puede ser adelanto o retraso, en este caso retraso, ¿no? Porque dice phi, que es el ángulo que corresponde al voltaje, menos teta. Entonces, este ángulo que corresponde al voltaje viene con un retraso con respecto a la corriente. Y la potencia es el cálculo de E por I, del voltaje por la corriente. Entonces, vamos a realizar este ejemplo. Tenga la bondad de acceder a una hojita de Excel. Si no puede acceder a una hojita de Excel en este momento, podemos hacerlo a mano, pero posterior usted tiene que hacerlo en Excel por facilidad, ya que vamos a utilizar los valores de voltaje, corriente y potencias para trazar una onda senoidal. Vamos a hacer la onda senoidal del voltaje y de la corriente. ¿Estamos? Ok, el ejemplo dice, se aplica un voltaje sinusoidal con valor pico de 162 voltios. Recuerden, nos está dando, el valor pico es el que yo mido en cualquier toma corriente de mi casa. ¿Sí o no? No, Perdón, que no les... ¿Cuál mido yo? el RMS. Bien, muy bien, Víctor, 2 décimas.
Ok, muchas gracias. Entonces, tome en cuenta, como vamos a hacer gráficas, el valor pico que yo le estoy dando en el dato es este punto de aquí. Pico a pico quiere decir que tendría en la parte positiva este punto, en la parte negativa este punto. ¿Ok? Volvemos a nuestro ejercicio y dice, si aplico un voltaje sinusoidal con valor pico de 162 voltios y una frecuencia de 60 hercios a las terminales de un motor de corriente alterna. La corriente resultante tiene un valor pico de 7.5 amperios y está retrasada con 50 grados con respecto al voltaje. Por favor, tenemos estas dos ecuaciones. Calcule. A. Exprese el voltaje y la corriente en función al ángulo y el voltaje. Exprese el voltaje y la corriente en función al ángulo y el voltaje. Aquí me ha faltado algo, déjeme completar, por favor. Vamos calculando, ahí tienen las ecuaciones. De antemano no puedo calcular porque no tengo phi, pero déjele expresar, porque vamos a encontrar con el apoyo del literal B y el voltaje. Dice, expresa el voltaje y la corriente en función del ángulo eléctrico phi. Como no puedo copiar en este momento, vamos a colocarle aquí. El segundo dice, calcula el valor de la corriente y el voltaje instantáneos a un ángulo de 120 grados. Y el literal C dice, calcula el valor de la potencia a 120 grados. Voy a poner nuevamente acá. No sé qué pasó con las imágenes. Déjenme ver. Ahí está. Ok. Entonces, tome nota. Tengo voltaje que es igual. ¿A qué es igual? El voltaje. Esto de aquí, chicos. Voltaje que es igual. El valor pico por hertz. Por el seno de phi en este caso, sí. Ya, entonces vamos planteando. Vamos haciendo. Por favor, coja una hojita y plantee. Y me envía al WhatsApp esa información. Yo voy a sacar mi hoja de acá para poder trabajar con usted. Envíe también usted, por favor, cómo plantearía. La primera que vamos a calcular, exprese el voltaje y la corriente en función del ángulo eléctrico phi. Exprese el voltaje y la corriente en función del ángulo eléctrico phi. Entonces aquí voy a sacar mi hojita de transformaciones. Ya, tengo aquí esto. Usamos el editor de ecuaciones, pero yo ya tengo aquí la ecuación. Chicos, envíen, por favor. ¿Cómo vamos a hacer esos cálculos? ¿Qué ecuaciones utilizarían? Aquí de antemano tengo esto. Voltaje es igual al voltaje del circuito por el seno de phi. Y la corriente es igual a la corriente del circuito por el seno de phi. Pero ojo que aquí tiene un retraso de 50 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, m seno de phi. Mientras que la corriente
sería I y M seno de. ¿Con qué retraso tiene? ¿Qué retraso tiene? 50 grados, sí. Ya, muy bien, ese ángulo le vamos a llamar teta. Ok, entonces trabajemos, por favor. ¿Cómo nos quedaría? Vamos reemplazando. Me envía, por favor, las imágenes para ir checando que usted va conmigo. ¿Cómo reemplazaría? ¿Cuánto vale el voltaje EM? Ahí dice, se aplica un voltaje sinusoidal con valor pico de 162 voltios y una frecuencia de 60 hercios a las terminales de un motor de corriente alterna. La corriente resultante tiene un valor pico de 7.5 amperios y está retrasada 50 grados. ¿Cuánto vale EM? ¿Y por qué le llamamos EM? Veamos acá, cuando hablábamos de potencias. En este caso, el voltaje pico también le denominan como voltaje, la E, ¿sabe usted qué es voltaje? EM en este caso sería el voltaje pico. Compañeros, estoy preguntando, necesito una respuesta. ¿Cuánto vale EM? 162 voltios. 7,5. 162, número real, espacio, unidad de medida, voltios en mayúscula porque proviene de un nombre propio, de volt. Ok, muchas gracias. ¿Quién es usted? Herrera Inge. Carlos Herrera. Actuación en clase, por favor, Zulay. Ahora, voy a calcular, también me dice, calcula el valor de la corriente y el voltaje instantáneos. Calcule el valor de la corriente y el voltaje instantáneos a un ángulo de 120 grados. ¿Estamos de acuerdo? Pero antes de irnos a calcular el voltaje instantáneo, nos detenemos en este punto para calcular cuál es la corriente pico aquí. Nuevamente al ejercicio. El ejercicio dice, la corriente resultante tiene un valor pico de ¿cuánto? 7,5. 7.5 amperios. Muy bien, ¿quién era el que dijo 7.5? Samaniego. Joel Samaniego. Décimas, por favor. Entonces yo tengo aquí el valor de phi y también tengo que, nos dice, calcula el valor de la corriente y el voltaje instantáneos a un ángulo de 120 grados. A un ángulo de 120 grados, ¿ok? Ese es el literal B. Pero en este caso yo tengo 7.5 seno de phi menos, leo el ejercicio, estoy leyendo el ejercicio, tengo una pantalla muy pequeñita y estoy leyendo en otro lado el ejercicio. Y tengo aquí en el ejercicio que dice que tengo 120 grados de retraso, ¿estamos bien? ¿O 50? No, es de 50 de retraso. 50 grados, muy bien, gracias. Tengo 50 grados de retraso, entonces estaríamos con estas dos ecuaciones de aquí. ¿Ok? Seno de... Ok, hasta ahí. Listo. Entonces, ahora nosotros ya tenemos planteado esta ecuación. Pero en el literal B, esto correspondería al literal A. No tenemos el valor de phi, pero nos están dando información en el literal B. En el literal B, por favor, da lectura. ¿Qué nos dice? ¿Cuánto es el ángulo que dice literal B? Nos dice, calcule el valor de la corriente y el voltaje instantáneo a un ángulo de 120 grados.
Entonces yo tengo aquí igual 120 grados. ¿Estamos de acuerdo? Con el apoyo del literal, en este caso sería no A, sino el literal B. Ok. Entonces ahora vamos al literal B, me dice, calcule el valor de la corriente y el voltaje instantáneos a un ángulo de 120 grados. Con phi de 120 grados, nosotros acá vamos a calcular el voltaje. ¿Cuánto me quedaría el voltaje? 7.4. Ya, vamos a revisar. Ya. Voy a copiar esta partecita de aquí. Y a mí me quedaría 162 voltios por seno de 120. Por favor, colabóreme haciendo eso. ¿Cuánto sale? El compañero me dijo 164. Sale 140. 140. Con decimales, sin decimales. Trabajemos con décimas. 140.30. Punto 30. Con décimas, punto 3. Corrobore Giselle, no está Giselle, corrobore Zulay. Sí, ingeniera. Pero Iván. está redondeando para que sea 30. Con decimales, dijámosle. Entonces, 29. No. Con decimales quiere decir que después de la coma solo hay una décima. Dejémosle con décimas. Con 30. Ya. Con 30 sería centésimas. Con 3. Ya. Con 3. Ok. Listo. Entonces tenemos esto. ¿Podemos calcular la corriente basada en el voltaje pico? ¿Podemos o no podemos calcular la corriente? Calcule y envíeme al WhatsApp los dos primeros 3 décimas. No me envía nada todavía. Envíeme, por favor. Haga mano, tome una fotito y envíe. Ya tenemos a Sebastián. ¿O falta otro más? Y ya estamos con Sebastián y Carlos. El voltaje no se va. No, yo quiero la corriente ya. El voltaje ya calculé. Tengo a Carlos con voltaje. No quiero voltaje. Quiero la corriente, chicos. 7.5 amperios por el seno de 120 menos 50. ¿Cuánto sale eso? Zulay, Joel, Iván. Cualquiera puede calcular. Y los dos primeros envíen al WhatsApp. ¿Quién más está aquí? Israel, Alex, Joel, Víctor, Carlos. 4 saldría, ¿Perdón? 7,04 amperios. Pero envíe, déjeme ver cómo hizo. Y corroboremos que sea 7.04 amperios. .04 número real, doy espacio A de amperios, mayúscula porque proviene de un nombre ampere. Ok, tengo la corriente, pero es corriente. No es lógico lo que me envía Carlos, porque esta es la ecuación de la corriente.
y M, que es de la corriente pico de 7,5 amperios por el seno de phi menos 50. Acá me está mandando Ah, sí, es que como pensaba que era voltaje el anterior. el voltaje, si es el anterior. Este es el voltaje de 140.3. Ahora estoy calculando la corriente. ¿Ya? Muy bien, Sebastián, 105, muy bien. Para Sebastián, las décimas, ¿alguien más va a enviar? Y Gustavo, déjeme ver. Muy bien, Gustavo, pero ponga ahí, ¿qué es eso? Corriente, voltaje, ¿qué es? Elimine y mande correctamente, ¿ya? Entonces, aquí yo he realizado lo que me solicitaban en un inicio. ¿Qué me dice? Que exprese el voltaje y la corriente en función del ángulo eléctrico phi, sabiendo que el ángulo eléctrico en el literal B me dice que es de 120 grados. Entonces yo ya calculé el valor de la corriente y el voltaje instantáneos. Con el apoyo del literal B encontré también el voltaje y la corriente en función del ángulo phi, que en este caso es de 120 grados. Ahora, calcular el valor de la potencia instantánea dice que es igual a la multiplicación del voltaje y la corriente instantánea. ¿Cuánto será? P es igual al voltaje por la corriente. Vamos acá y ponemos que P es igual al voltaje por la corriente. ¿Cuánto me da P? Esto es igual, el voltaje es 140.3 voltios por 7.04 amperios. ¿Cuánto me da eso? Los dos primeros décimas. ¿Cuánto es la potencia? Envíen al WhatsApp, les veo. ¿Cuánto es la potencia? Alex, ¿me escuchan? Sí, que ya le están. Zulay, por favor, déme multiplicando 140.3 por 7.04. Sebastián dice que es 987.7, pongámosle solo con décimas. ¿Pero qué? ¿Qué es? ¿Vatios? ¿Kilovatios? Exprésele usted, Iván Corella, en kilovatios. ¿Cómo sería en kilovatios? Zulay, confirme. Carlos, 0,9. confirme. 0,987 kilovatios sería. ¿Quién es usted? Carlos Herrera, ingeniero. Ya, la K de prefijo minúscula porque no proviene de ningún nombre propio, W mayúscula porque proviene de watts. Entonces ahí tenemos expresado en vatios y en kilovatios. Gustavo, ok, muy bien. Décimas para Sebastián, décimas para Gustavo. Corrobore, señor Iván Corella, si esto está bien en kilovatios. Corrobore, Zulay, si esto está bien en vatios. Les escucho. Sí, que ya lo acabé de hacer, sí, está bien. ¿Ya? ¿Usted, Zulay? Sí, está, ingeniero, Zulay? está bien. Sí. Ya, muy bien. 2 décimas Zulay, 2 décimas Iván. Perfecto. Entonces, ahora nos dirigimos para interpretar lo que dice el ejercicio. Mire, se aplica un voltaje sinusoidal con valor pico de 162 voltios y una frecuencia de 60 hercios a las terminales de un motor de corriente alterna. La corriente resultante tiene un valor pico de 7.5 amperios y está retrasada con 50 grados con respecto al voltaje. Entonces, quiere decir que para mover este motor de corriente alterna, para que este funcione, yo necesito un voltaje de 140.3. Entonces, yo tendría que tener aquí un transformador, porque a la industria, ¿cuánto entra? Vamos a los diagramas de distribución para ver cuánto entra en la industria.
¿Sí se acuerda? Tres décimas al que me indica cuánto entra la industria. Revise su presentación. Este no es. Inge, ¿cómo era la pregunta? ¿Cuánto entra? ¿Qué voltaje entra a la industria? A la industria pesada, Recuerde que usted dijo, 600, 480, 240, 120 voltios. A la industria muy bien, mediana, ¿quién es usted? Gustavo Puyupaxi. Tres décimas para el compañero. ¿Y en dónde está eso? Está en el... Aquí, mire. Está en el inicio. Entonces dice que entra de 600, 480, 240 y 120. Potencia y alumbrado, dice. Ahora, la industria mediana, 480, 240, 120. La industria ligera, 240, 120. Vamos a considerar que necesito estar dentro de la industria pesada y que voy a hablar con un circuito trifásico. Entonces, yo voy a tener 600 voltios para poder alimentar a mi motor. Entonces, yo aquí necesitaría un transformador que le suba estos 140 a 600 voltios. Va a depender, ¿no es cierto? Pero yo ya sé de antemano que basado en las características del ejercicio, en donde me dice que tengo un valor pico de 162, una frecuencia de 60 hercios y que la corriente pico es de 7,5 amperios y está retrasado con 50 grados, yo entiendo que ese circuito se alimenta con 140.3. Sin embargo, el motor, si hablo de una industria pesada, tendría que tener un transformador que le suba a este voltaje, por ende también a la corriente. Pero este circuito normalmente ya estaría funcionando con un voltaje de 143 voltios y de 7.04. ¿Esto es alterno o continuo? Alterno. Alterno. Muy bien. Alterno. Entonces, al ser alterno, nosotros vamos a considerar la potencia, que sería la potencia instantánea, que sería el producto de la corriente y el voltaje instantáneo. Corriente y voltaje instantáneo, que sería corriente 7.04 amperios por 140.3 voltios, lo que me da 987.7 vatios o expresado en kilovatios 0,9. ¿Ok? Entonces ahora usted ya entiende que calcular las potencias resulta mucho más sencillo. ¿Por qué? Vamos a hacer una tablita de Excel para la siguiente clase y en esta tablita de Excel usted va a colocar aquí ángulos, y nosotros tendríamos que considerar desde el 0 hasta 360 grados. Pero nosotros vamos a trabajar de 25 en 25 hasta llegar a los 360 grados. ¿Qué sería 75 más 25? ¿Qué sería? ¿Cuánto sería? 100, 125 y así hasta 360 grados. ¿Estamos de acuerdo? Luego de eso yo voy a establecer aquí el voltaje. Y recuerde que el voltaje tiene una ecuación. Mire qué ecuación tiene el voltaje. El voltaje es igual a los 162 menos el seno de 120. En este caso porque phi tenía 120. Pero para esta tablita le vamos a ir haciendo variar este ángulo phi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí usted puede dejarle un espacio e insertar aquí la ecuación para que se acuerde. También vamos a hablar de la corriente. Inge, disculpe, está compartiendo algo. No estoy compartiendo. O sea, está en la presentación normal. Ay, ok, gracias por avisar. Veamos qué pasa. Debería estar en el Excel. Cuénteme si ve el Excel. No, Inge, no se ve nada.
Voy a desconectarme y me voy a volver a conectar ya. Mejor dicho, voy a dejar de presentar y nuevamente voy a volver a presentar. Inge, igual ya acabó la hora, por si acaso. Gracias, gracias, gracias. Ajá. Es súper raro esto, esta nueva computadora hace que tenga que coger cada cosa para presentar. Ahí visualiza. Sí, ingeniero. Ya. Para mañana usted debe traer una hojita de Excel en donde ponga ángulos, donde ponga el voltaje, donde ponga la corriente y en donde ponga la potencia. Y esto va a ir calculado en función a los ángulos que yo establezca aquí, de 0 a 360 grados, y yo voy de 25 en 25. Entonces aquí usted acá abajito puede poner que el voltaje es igual a 162 menos el seno del phi. El phi le vamos a asociar. La corriente es igual a 7.5 menos el seno de phi menos los 50 grados de retraso, y la potencia, que sería la multiplicación de este por este, voltaje por corriente. Entonces vamos a traer esta hojita de Excel para mañana automatizada. Ok, es decir que calcule solita. Entonces, listo, chicos. Ahí estaremos. En conclusión, vamos revisando. En conclusión, nosotros cuando hablamos de corriente alterna, pueden ver mi otra hoja. Dejé de presentarles el Excel. Pueden ver la hoja que tenemos en electromecánica, la presentación de un sistema típico de potencia. No, Inge, No, Inge, No, Inge, se sigue Solo viendo está el Excel. presentando una viñeta. Regáleme un segundito, déjeme ver qué pasó con mi presentación. ¿Qué está viendo ahorita? Solo el Excel, ¿no? Sí. Sí. Ahora cuénteme si puede ver ¿puede ver la presentación que dice electromecánica? Sí, Inge. ¿Puede ver la presentación que dice números complejos? Sí. ¿Puede ver su boletín de notas? Sí, Inge. Ya, perfecto. Entonces, en conclusión, nosotros sabemos que a la industria va a entrar diferentes voltajes dependiendo si habla de industria pesada, de industria mediana, de industria ligera, o entra a la residencia. En función a eso, nosotros establecemos un ejercicio en donde el ejercicio nos propone calcular el voltaje y la corriente instantánea. Y por ende, la multiplicación del voltaje y la corriente instantánea me dan una potencia. Con esto yo puedo entender cuál es la potencia de mi motor de corriente alterna y qué voltaje y corriente necesita para que éste funcione. Para lo cual nos apoyan con un ángulo de corriente, el mismo que para el día de mañana le vamos a hacer variar desde 0 hasta 360 grados, con la finalidad de poder apreciar las diferentes potencias que va adquiriendo dependiendo la variación del voltaje y la corriente. ¿Por qué? Porque al multiplicar el voltaje y la corriente, yo adquiero la potencia. Si varía el voltaje, pues va a variar el resultado de la potencia. Si varía la corriente, va a pasar lo mismo. En este caso, si varía voltaje definitivo, proporcionalmente va a variar la corriente también. Ok, tenga la bondad de levantar la mano si usted tiene alguna inquietud de lo revisado el día de hoy, que sería relacionado con potencias. En vista de que no hay ninguna pregunta, voy a pasar a detener la grabación. No se olvide del día de mañana de traer el Excel para que podamos trabajar. Eso cargará al finalizar el día. Voy a detener ahora mismo la grabación.